no estamos solos. Me puse linda para verte y tú que estás con suerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos otra vez a Platiquitas Pedagógicas con Frederick Bertis. El día de hoy les traigo a otro invitado aquí con nosotros al podcast. Él es Ernesto Monroy. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, mi nombre es Ernesto Monroy. Soy licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropología Social, Unidad Peninsular, y doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Ay, humildemente. Bueno, pues para empezar usted menciona que es maestro. ¿Nos puede contar un poco acerca de cómo es su experiencia dando clases? ¿Y qué nivel da clases también? Pues yo he dado clases desde nivel básico, en secundaria di alguna vez, para alumnos que estaban tratando de hacer su examen de ingreso Ujú. a la Comienza la preparatoria, prepa. ajá. Y fue muy gratificante. Sí, yo daba clases ahí de historia, geografía y civismo Ujú. para estas personas que tomaban cursos y la verdad es que obtuve muy buenos resultados. Y posteriormente di clases en la universidad, tanto en la UNAM como en la Escuela de Antropología y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ah, ¿y cómo fue su experiencia? ¿Cómo sintió esta comunicación entre los jóvenes? ¿Cómo relataría Pues todo muy lo que bien, la vivió? verdad es que en las tres instituciones son diferentes los modelos de enseñanza, también Ujú, el alumnado. En la UACM, por ejemplo, hay alumnos más grandes, yo daba en la tarde ujú. y eran personas pues que tenían un rango de edad mayor al que por ejemplo tenían los alumnos en en la UNAM o en la Escuela de Antropología, porque son personas que regularmente trabajaban por la mañana y estudiaban en la tarde, entonces había Mm, personas que eran desde jóvenes hasta adultos mayores, con los cuales el proceso de enseñanza-aprendizaje era muy interesante porque había un mayor compromiso por atender los temas de la clase, entregar las tareas, atender a las lecturas. Y en algunas otras instituciones, al ser personas más jóvenes, pues como que dejaban un poco de lado El la... sentido de responsabilidad y Sí, la sí, entrega, ¿no? exactamente. Claro, porque es como algo que se ve mucho dentro de la rama de la educación, que lo es distinto enseñar a un niño chiquito a enseñarle a un adulto mayor, pero pues aún así la adquisición de conocimientos es diferente, pero puede lograrse. Así los tengas Exactamente. juntos, ¿no? Ahora, otra pregunta para usted. La adquisición de conocimientos, ¿qué tanto difería de cuando dio clases en secundaria, cuando dio clases para, por ejemplo, adultos mayores dentro de la UACN? Pues yo creo que no mucho, porque en realidad en ambas instituciones eran personas que estaban ahí porque querían obtener un buen resultado. O sea, no era una secundaria como tal, sino eran alumnos de secundaria que buscaban alcanzar un Mm, objetivo que era entrar a la universidad, quedarse a la... dentro de la escuela de preferencia. Entonces, digamos que además estaban pagando por ese curso, Ujú. lo cual hacía que estuvieran un poco más comprometidos con el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, digamos que ahí cada uno de los alumnos estaba pues medianamente comprometido y los que no, pues los obligaban sus padres a comprometerse. Era Entonces como, no es ya que, pagué, ajá, aquí está. entonces no es que hubiera mucho para dónde hacerse, se Ujú. comprometieron a hacerlo y como te digo, al menos en las materias que yo impartí, les hacían exámenes semanales para medir el grado de avance y en estas tres materias que yo impartía, pues salieron resultados excelentes. Entonces, eh, pues ya, solo que no continué dando clases porque se me hacía un poco lejos el lugar en el que yo estaba Ujú. y pues no, la verdad es que yo prefiero dar clases a niveles superiores. A niveles superiores. Exacto. Es mucho lo que difiere, por ejemplo, de el nivel superior al medio superior. Pues puedes tocar temas más complejos y además específicos dependiendo del área de estudio en el cual Ujú. impartas clase. Yo impartí, por ejemplo, en las distintas universidades clases tanto para personas de tronco común, para seminarios de investigación, para tesis. Y creo que yo que también ahí hay un compromiso un poco más importante porque al ser procesos de finalización de estudios, pues ya los alumnos también están enfocados a hacer ciertos temas específicos y hay mayor compromiso en el aprendizaje por parte de ellos. Muy interesante. Ahora, ¿usted considera que cambió mucho lo que a usted se le impartió con lo que usted impartía?
Pues no mucho, porque en realidad pues, los procesos son los mismos, ¿no? O sea, un alumno, un docente frente a grupo que trata de exponer un tema. Yo lo que hago mucho es hacer que los alumnos atiendan a las lecturas y participen en clase. Yo creo que es la mejor estrategia pedagógica, la participación y las exposiciones, porque a lo largo del ejercicio profesional, es decir, no nada más he dado clases yo también he trabajado en algunas empresas, algo que se debe fomentar mucho es justamente que los profesionales tengan una buena capacidad de comunicación, que sean capaces de reflejar su pensamiento a través de ideas claras y precisas para comunicar ciertas acciones, procedimientos, objetivos que deben de estar acompañados de argumentos, de ideas claras sobre todo. Ujú. Entonces es algo que yo promovía mucho en los distintos espacios en los cuales yo contribuí dando clases. Eh, Comprometer a los alumnos a que desarrollaran mayor capacidad argumentativa por medio Ujú. del lenguaje hablado, y también que a su vez esto también pudieran plasmarlo en ideas escritas, porque es importante, mucha gente puede hablar muy bien, Pero no pero no escribir. sabe escribir, o viceversa, ¿no? Ujú. O hay mucha gente que tiene buena oratoria, pero no puede escribir y muchísimas cosas. Eh, Exactamente. pues muy interesante también esto. Yo creo que esta parte dentro de cualquier ámbito es importante, saber exponer, saber escribir, saber hablar. Em, ¿Usted de qué manera contribuía a estos conocimientos? ¿Cómo garantizaba que sus alumnos obtuvieran buenos resultados? ¿Únicamente se iba como a exposiciones y participaciones o tenía como una serie de pasos para lograrlo? Pues realmente era fomentar la investigación, Ujú, o sea, había a lo largo del desarrollo de un curso hay un temario. De ujú, ese temario, digamos que ciertos temas se exponían dependiendo del gusto particular de cada uno de los alumnos y motivaba que a partir de ese tema, como parte de los trabajos finales, se entregara un ensayo o un trabajo de investigación académica en el cual reflejara, además del interés, pues toda una investigación profunda que además se tenía que exponer. Era como una tesis chiquita y al final un ujú. examen Ah, ya, para que mira. supieran también a qué se enfrentaban, ¿no? Al futuro. Ahí con eso ya está como, Exacto, exacto. se garantiza como que aprendieran tanto de la investigación, de la tesis y Exactamente, del examen y con eso ya tenía exactamente. buenos. Ah, mira qué interesante. Ahí cuando me gradué le voy a poner a prueba. Sí. Pues muy interesante. Ahora, otra pregunta que tengo para usted es modelos educativos. ¿Usted considera que los modelos educativos actuales a los distintos niveles, o sea, primaria, secundaria, prepa, universidad, están bien implementados y están bien ejecutados? ¿Usted cómo llegó a practicar la docencia? Pues depende de la institución, ¿no? O sea, algunas instituciones, sobre todo a nivel superior, tienen sus propios modelos. Ujú, A nivel básico es diferente porque pues, sí hay un modelo, ¿no? El modelo de la SEP, ujú. que constantemente está transformándose y cambia dependiendo de Del ciertos tiempo, intereses que ajá. pueden hacer incluso políticos más que educativos. Ujú, Entonces es difícil tratar de señalar si este tipo de modelos son adecuados o no desde una perspectiva pedagógica, porque necesitas estar muy imbuido de todo este conocimiento, de cuáles son los distintos argumentos que dan para modificarlos. Y la verdad es que ahí yo no tengo mucho conocimiento al respecto. En cuanto a niveles ya superiores, cada una de las universidades puede establecer sus propios modelos o planes de estudio, dependiendo también el área de conocimiento en la cual se enfoque. Y yo creo que en la mayoría de las ocasiones en las que yo estoy involucrado, estas sí tratan de atender necesidades específicas del profesional en formación, ujú. O sea, básicamente adquirir conocimientos centrados que a puedan lo ser que se... útiles y Ajá. prácticos para el posterior desempeño o desarrollo de una actividad profesional. Pues eso es muy interesante, porque muchas de las veces dentro de las escuelas se escucha que la gente se queja, ¿no? Como de, ay, ¿eso a mí para qué? Y yo lo vivo de cerca en la universidad, que por ejemplo me dejan trabajos de investigación de, investiga cuál fue la función de, no sé, durante la Primera Guerra Mundial, qué hizo, cómo era la educación. Y pues tú dices, ¿a mí para qué me sirve? Pero realmente si tú vas a una área educativa, pedagógica, pues es lo mínimo que deberías de saber, conocer las bases para poder luego seguir subiendo y aprender más cosas del nivel en el que estás, ¿no? Exacto, la historia es fundamental en todas las disciplinas, porque conocer justamente el devenir histórico de un proceso social o histórico
da cuenta de por qué el modelo educativo tiende a transformarse o enfocarse en ciertos puntos específicos. Porque así como las sociedades cambian, también las disciplinas educativas cambian. Claro. Entonces, evidentemente tienes que tú tener el conocimiento de dónde partió cierto modelo para saber hacia dónde puede bifurcarse y dónde es necesario atender ciertos puntos, porque la sociedad para la que a lo mejor se planeó un modelo en la Segunda Guerra Mundial hacia la primera mitad del siglo XX, pues no es la misma sociedad a la que se le va a enseñar ahora en esta primera parte del siglo XXI, ¿no? Entonces es sumamente importante conocer el proceso histórico de cada una de las disciplinas científicas, establecer modelos pedagógicos o metodologías educativas que sean adecuadas para responder a cada una de las necesidades que va teniendo una sociedad también en continua transformación. Entonces usted considera que la historia es Sí, la fundamental, historia es fundamental en cualquier disciplina. disciplina tanto educativa Sí, como... si vas a hacer un trabajo de investigación, pues tienes que tener un marco histórico a partir del cual partir, porque vas a decir, bueno, yo voy a estudiar como proyecto de tesis, por ejemplo, el modelo educativo de secundarias rurales. Ah, bueno, pero ¿de dónde viene ese modelo, no? ¿Por qué es así ahora? Este modelo surge a partir de la Del 1980, ¿no? del modelo previo educativo a la revolución, donde Vicente Lombardo Toledano implementa este tipo de cosas y se van desarrollando porque también buscan atender o buscan educar a las personas en ciertos ámbitos más específicos para dejar ciertas cosas de lado, promover otras. La educación al final también obedece a ciertos intereses y muchas de las cosas o contenidos que se van, digamos, privilegiando, pues tratan de ensalzar o de disfrazar algunos otros hechos hechos o sociales, al menos en las ciencias sociales, por ejemplo, que pueden ser más viables para enaltecer ciertas ideas de nación que otras, ¿no? Entonces los profesionales se forman a partir de un modelo educativo que responde a intereses políticos. Y bueno, ese es el caso, ¿no? Entonces, y la importancia de entender hacia dónde va la educación. Porque los profesionales que se educan en un país, pues van a defender los intereses de un país, ¿no? Claro, Aun está. cuando tú estudies o tengas algún intercambio, pues la mayor parte de tu formación es la que un país está haciendo que tú aprendas para que posteriormente seas un profesional que trabaja para ese país o en ese país. Claro está, a final de cuentas la educación obedece, como usted lo menciona, intereses, a veces muy exactos y a veces intereses como más abstractos, como usted lo dije hace un momento. A veces puede ser como una educación que va más enfocada como a fines políticos que a fines educativos, donde las personas aprendan. Ahora, otra pregunta, tocando este tema de la historia, ¿usted considera que, o sea, antes era mejor la educación de lo que es ahora o simplemente las cosas son diferentes? Pues son diferentes, no sé si mejor o peor, pero diferentes. No, eso sí no podría yo decirlo. O sea, yo puedo decir, ah, cuando yo en la primaria era mejor que ahora, pero no, no sé, o sea, yo creo que eso obedece más que a la historia o como a los profesores y los alumnos. Yo creo que eso es más de Considero que es como abstracto, es ¿no? Como personal, que sí. cada quien dice, Ujú. o sea, un viejito puede decir, no, la educación ahora es mejor, o un niño puede decir que Sí, todavía porque es lo que antes. te digo, los contenidos se van actualizando, ¿no? O sea, a lo mejor parte de las cosas que a mí me enseñaron en su momento pueden ser ya anacrónicas, ¿no? O ya está, sí. Sí, claro. Y ahora hay ciertas cosas que además enseñan o que pueden facilitar el proceso de aprendizaje, ¿no? Como todos estos contenidos educativos a través de ciertos modelos virtuales. Ujú, Yo tuve internet hasta que estaba en la prepa, creo, en la universidad. ujú, Y bueno, ahora los niños ya tienen, o sea, es diferente. ujú. Pues yo recientemente, en el anterior capítulo, con mi anterior invitada, estuvimos hablando de justamente esta parte de los modelos virtuales y de cómo podrían llegar a ser una barrera de comunicación. Básicamente, a veces es complicado trasladar aulas presenciales a aulas virtuales y esto puede complicar o obstaculizar el aprendizaje o el conocimiento.
usted, como me lo menciona, tuvo internet ya hasta que era mayor. Entonces su adquisición de conocimientos era, supongo que era como en libros, en Sí, sí, cátedras, en bibliotecas, pláticas. libros, ajá. Ajá, pues Sí, sí. lo cual era también bueno porque nos acercaba ya a las bibliotecas, ¿no? O Ujú, sea, teníamos el contacto con el libro, sabíamos hacer una investigación. ujú, Y ahora eso también puede ser una contraparte que mucha de la información que está en internet pues puede ser manipulada por distintas personas y ujú. no hay a veces una autocrítica del alumno para tratar de contrastar la información que a lo mejor encuentra en Wikipedia Claro, con algún otro, o sea que no está mal, ¿no? Porque incluso Wikipedia tiene herramientas de algunas información útiles. herramientas muy importantes Ujú, y se supone que mucha de la información está verificada por pares, pero no se contrasta muchas veces la información, o sea, así como la ven, la cortan y la pegan. ujú, Y también no hay como una cita adecuada, no, no saben citar adecuadamente, ujú. o sea, no hay una referencia. Y ahora que está tan de moda el tema de los plagios, pues es importante es Sí, como que ya atender detectar. este cierto tipo de contenido, ¿no? Las herramientas virtuales pueden facilitar, sí, el proceso educativo, pero también pueden viciar ahí ciertos aspectos de del proceso de aprendizaje. Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, ya hemos cumplido como el tiempo. Muchas gracias por haber estado. Ay, Lolita ya la muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, ¿Hay algo que quiera agregar, decir antes de cortar? no, todo bien. Muchísimas gracias.